La senadora Paloma Valencia Lacerna visita mañana nuestra ciudad Ibagué. Senadora, es un placer saludarla. Bienvenida con Noticias Pimpón Político. Buenos días. Querido Juan Pablo, un saludo muy cariñoso para ti, el equipo de Ecos y por supuesto todos los oyentes. Bueno, le presento aquí a Carolina Toro, ultrafan suya, Ah, eh, no, con Re- Caro hemos hablado varias veces. Jorge Enrique Palacios, todos Qué nuestros linda. oyentes y televidentes. Y Hola bueno, Jorge. primero, ¿cómo cree que sale hoy el tema de esta segunda tributaria? ¿Cuándo se había conocido en la historia reciente de Colombia una segunda tributaria en 2 años? Pues digamos que la vimos durante el gobierno Duque, la primera fue para bajar impuestos, la segunda fue en razón a la pandemia, donde el país había quedado muy endeudado. Pero Bueno, lo que sí es muy extraño es que un gobierno que ha decidido dilapidar los recursos, que no puede ejecutarlos, que tenemos un problema tan grande en todos los frentes, pero que además Juan Pablo ha decidido dañar los negocios del Estado. O sea, Petro decidió que no se puede vender carbón, no solamente pierde la empresa, sino que pierde el Estado todas las regalías, todos los impuestos de la empresa, pero no solamente eso, sino que desbarató los negocios de Ecopetrol, que le iban a dar miles de millones de pesos, millones de dólares a la empresa y tampoco. Y ahorita le están desbaratando un segundo negocio Ecopetrol, más la caída de los pozos, más la caída de la producción petrolera. Entonces no hay plata. Y entonces la solución es no, que los colombianos se metan la mano al bolsillo y que sigan pagando. Yo creo que aquí hay un acto de muchísima irresponsabilidad, porque entre otras cosas, Juan Pablo, la economía no va bien. Estamos ante una economía que viene decreciendo, una inversión espantada, la tasa de tributación más alta de todos los países de la OCDE, y una serie de problemas estructurales en torno al manejo económico del país, pues que preocupan y que sobre todo con una nueva tributaria, pues espantan cualquier visión de que este país vaya a recuperar el crecimiento económico. Carolina. Senadora, preocupa mucho, como lo dice usted, todo lo que está ocurriendo porque vemos que este gobierno se supera día a día, ¿no? Si hay algo cierto que tiene Colombia es que el día siguiente será peor que el anterior. Y yo no veo la luz, yo no veo, y creo que muchos vemos con cierta resignación o desespero cómo no solamente daña los negocios, la inseguridad crece, se fortalecen las bandas criminales. Este señor está haciendo lo que quiere con el país, cada día incrementa más el gasto, más embajadas, bueno, todo lo que usted muy bien describe. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuándo vamos a ver un candidato que abandere todo ese sentimiento antipetrista? Porque es que más que hablar de derecha, de centro, de uribistas, de no uribistas, es todo Colombia que repudia esta pésima gestión de este guerrillero. ¿Cuándo vamos a ver esa persona para empezar a hacer toda esa pedagogía nacional? Porque tristemente aún hay muchos colombianos que gracias a esta campaña de desinformación, de desprestigio, corriendo la línea ética que ha hecho este señor con todos sus sicarios digitales, aún le creen. ¿Cuándo vamos a verlo, senadora? Pues claro, yo creo que todo lo contrario, lo que estamos viendo son varios liderazgos surgiendo en el país. Varios liderazgos es mejor que uno, porque significa que esta es una fuerza viva, que hay gente que quiere participar, que hay mucha gente recorriendo el país, hablando con la ciudadanía. Y todo esto terminará en que tenemos que unificar todas las fuerzas democráticas para, no para ganar las elecciones, que yo creo que esta es una visión de muy corto plazo, para escribirle un futuro distinto a Colombia, para tener un plan de acción en torno a cómo superar. Se silenció, senadora. Este país no puede seguir teniendo un ingreso medio y seguir teniendo 5.700.000 colombianos en pobreza extrema. Este país tiene que trabajar duro para que podamos tener una economía que recoja los 16 millones de colombianos que están hoy en pobreza. Este país tiene que volver a creer en el futuro y abrir espacios que nos permitan pensar en qué momento y cómo vamos a estar construyendo realmente esa Colombia que nos sirva. Entonces, ¿cómo vamos a ser el segundo país con más ninis del mundo? ¿Qué vamos a hacer con la educación, Caro, que está pésima en el país? Ayer salió un estudio de la OCDE donde muestra que a los 15 años un niño colombiano tiene un rezago en matemáticas de 5 años. Es decir,
es como que llevara 5 años atrasado con respecto a los demás países de la OCDE. Entonces yo creo que aquí tenemos que hablar de los problemas que nos atañen, no hablar tanto de Petro porque Petro es el síntoma de unos problemas que no hemos podido resolver. Y la pregunta es, ¿cuáles son esos problemas y qué vamos a hacer para resolverlos? Y sobre todo, que los colombianos nos concentremos en escoger no el candidato que más mal habla de Petro, sino el que es capaz de identificar esos problemas, que tiene soluciones puntuales y eficaces para que los jóvenes de este país vuelvan a creer en el futuro, para que las madres cabeza de hogar puedan tener oportunidades, para que avancemos en la consolidación de una Colombia con oportunidades, una Colombia más grande, una Colombia más justa. Y yo creo que de eso es de lo que tenemos que empezar a hablar. Yo creo que en ese sentido yo me siento muy optimista porque yo veo mucha gente interesada en seguir trabajando por Colombia, mucha gente determinada a seguir adelante, a no vencerse. Y cuando tú no te vences, eres inderrotable. Ay, me encanta esa Jorge, frase, senadora, muchas gracias. Gracias, Importante que sea senadora. un político como usted, por ejemplo, y no un Jorge, outsider. Gracias, Claro, senadora. eso, Caro, me lo dijo David Luna ahorita que estuvimos en un foro y me gustó mucho la manera como lo dijo. Dijo, claro que tiene que ser un político, porque las cosas políticas necesitan conocimientos políticos. Cuando Así usted está es, enfermo de la rodilla, no va al odontólogo. Senadora, usted así. habla de colocar soluciones a problemas estructurales del país y eso coincidimos en que es uno de los requerimientos máximos en las problemáticas actuales y uno de ellos es la corrupción. Ya nada nos sorprende en Colombia en materia de corrupción, ya no importa la ideología, todos los partidos políticos, los gobernantes, las alcaldías, las gobernaciones, todas están inmersas en este mismo escándalo. ¿Cuál cree usted que podría ser esa solución estructural si es que la hay frente a un problema estructural del país como es la corrupción? Yo creo, Jorge, que eso tiene que empezar por el ejemplo. Uno no puede tener gente alrededor que esté robando, ni puede tener familiares que estén metidos en escándalos. Aquí la transparencia empieza por el ejemplo. Y lo otro, nosotros vamos a tener que tener correos y líneas directas con el presidente de la República para poder denunciar los hechos de corrupción, hacer visitas a todas las entidades públicas para que sepan que el gobierno no está avalando los corruptos, porque muchas veces pasa que los funcionarios medios se enteran de lo que están haciendo unos más altos o unos más bajos o unos por ahí, pero nadie dice nada, porque todo el mundo considera que todo el mundo está metido en la corrupción. Hay que generar la certeza de que cuando usted denuncie la corrupción, no solamente lo vamos a proteger, sino que la vamos a está. perseguir. Y tenemos que hacer una gran alianza con la rama judicial, una conversación muy seria que nos permita trabajar a todos los poderes públicos en combatir la corrupción. Una cosa que Colombia necesita son manos limpias. Y las manos limpias en la política, claro que existen. Hay unos políticos que no nos robamos un solo centavo, que somos incorruptibles porque creemos que lo importante para este país son los valores éticos que puedan tener sus gobernantes y que queremos que esos sean los valores que imperen para el ciudadano colombiano. Y entonces cuando el colombiano elige políticos que se la juegan por las manos limpias, podemos tener gobiernos limpios. Una de las reflexiones, Jorge, finales que te quisiera hacer es de dónde salen todos los corruptos que tiene este país. Nos los mandó Maduro, llegaron en nave espacial y resulta que los colombianos los hemos elegido. Y ahí hay una reflexión profunda para cada uno de nosotros y es cómo estamos votando y cómo ese voto está llevando a que este país sea más corrupto o menos corrupto y tener claro que el día de elecciones, si todos los colombianos nos podemos de acuerdo, podemos derrotar toda la corrupción eligiendo gente honesta. Vamos a hablar ahora de su agenda en Ibagué. Mañana llega, senadora, a visitar su tierra, la capital musical de Colombia. Va a agitar y a reunirse con las credenciales, Cámara, bueno, usted es la senadora, diputados, concejales, ediles, una reunión en el Hotel La Candí. Entiendo que también se va a ver con la alcaldesa Joana Aranda. ¿Qué le va a decir usted a la alcaldesa de Ibagué mañana? Bueno, yo quiero hablar con Joana, mirar qué ha pasado con el acueducto, que me tiene muy contenta que finalmente vaya a ser una realidad. Hablar de los temas centrales de la ciudad. Yo creo que hay un tema de Ibagué que no se puede descuidar, que es la movilidad que se ha ido deteriorando en los últimos años y es una queja que uno oye de todo el mundo. Creo que la alcaldesa Joana tiene que dejar los planes, ser el plan de compras para que se puedan hacer vías nuevas en Ibagué, para que se puedan hacer pasos elevados en sitios donde las cosas se han venido complicando. Y por supuesto, quiero hablar con ella del tema de seguridad. Es un tema bien complicado para la ciudad. La gobernadora lo ha denunciado, Juan Pablo, y es
todo lo que está pasando en el suroccidente, se ha vuelto el tapo, el escondite, el Tolima, porque como en el suroccidente les quitaron el cese al fuego, entonces van, atacan, hacen de todo y se esconden en el Tolima donde hay cese al fuego. Entonces usted ya ve la presencia, no solamente en el sur del Tolima, sino que ya ha empezado a aparecer nuevos grupos en el norte del Tolima y por supuesto la invasión de bandas criminales relacionadas con el microtráfico en el que tenemos que poner muchísima atención, porque no solamente es la droga que se le vende a los jóvenes, sino el problema tan grande de esas bandas criminales crecientes que estamos viendo en todas las ciudades de Colombia. Quiero hablar con ella también de los temas de microemprendimiento. Yo le había ofrecido a ella contactos con FENALCO, donde queríamos hacer varios talleres, sobre todo para los tenderos, para los ferreteros, donde les enseñan a revisar su contabilidad, ayudarles a estar seguros de que su negocio va bien, a tener herramientas para poder evaluar el desempeño de sus negocios, a tener marketing digital y todo eso. FENALCO lo ha ofrecido para Ibagué y queremos coordinar con ella pues la implementación de estos programas. Bueno, y las reuniones con los ediles, la reunión del Hotel Acandí, de pronto compromisos para apoyos a su candidatura presidencial, ¿qué nos puede adelantar, senadora? Pues Juan Pablo, yo le quiero contar a todo el partido cuál es el plan de gobierno que tenemos, que está basado en temas que son centrales. Lo primero, la superación de la pobreza extrema, que para mí es uno de los dolores más grandes de este país. Yo no puedo vivir en un país donde haya colombianos que acuerden sus niños llorando por hambre. Yo creo que ese es un tema que nos tiene que doler a todos y que tiene que ser una prioridad absoluta para el siguiente gobierno. Lo segundo, nosotros no podemos seguir teniendo una juventud que no tiene visión hacia el futuro. Nosotros necesitamos una juventud entusiasmada con Colombia y eso pasa por una revolución educativa. Nosotros no podemos seguir teniendo una educación mediocre que le da un destino mediocre al ciudadano colombiano. Tenemos que hacer un esfuerzo en eso. Tercero, la informalidad. Usted sabe, Juan Pablo, que la mayoría de los negocios de este país son informales. El 80% de las empresas de este país son informales. Y como son informales, no tenemos información sobre ellas ni tenemos posibilidad de hacer política pública. Yo quiero que la señora que vende empanadas, que vende tinto, el señor que tiene una tienda en el garaje, el que tiene una pequeña ferretería, sepa que este gobierno va a estar con ellos y que vamos a hacer programas de crédito, de cooperativas, de encadenamientos productivos para que muchos de esos negocios puedan salir. No porque usted decida montar un negocio, el negocio le va a ir bien, pero hay negocios que pueden salir adelante, que cuando usted los incuba, cuando les ayuda, cuando los acelera, pueden tener muchísimas posibilidades. Tenemos que generar todos los programas de emprendimiento con los jóvenes colombianos para que puedan tener mayores oportunidades. Y finalmente, tenemos que trabajar con las mujeres. Las mujeres representan uno de los ciclos de pobreza más graves que tiene Colombia. Son el 46% de los hogares de este país, madres cabeza de hogar, criando solas a los niños colombianos, sin recursos, porque ganan menos de un salario mínimo en su gran mayoría. Entonces yo creo que ahí tenemos un espacio para trabajar. Y finalmente, lo que vamos a hacer en transformación productiva en el campo colombiano. Nosotros, usted sabe, yo soy la autora de la ley de la panela, donde vamos a poder tener la posibilidad de producir panela, pero además rones. Tenemos que llegar a no solo producir aguacate, sino aceite de aguacate. Tenemos que lograr que no solo produzcamos cafés, sino cafés especiales. Y yo creo que ahí es donde está la posibilidad de que este país encuentre recursos para que sus campesinos vivan bien. Me encanta oírle todo eso, senadora, porque siento que hay puntualidad, porque atacas los problemas que son importantes: seguridad, juventud, mujeres, cabezas de hogar, pobreza extrema y ahora todo este desarrollo del agro. Esto no es nuevo para los colombianos, porque quienes hemos seguido su carrera sabemos que no se lo está inventando en virtud de una aspiración presidencial, sino que ya lo viene trabajando años atrás. Yo recuerdo haber leído un documento que se llamaba La escalera al emprendimiento, si mal no recuerdo. Claro, Caro tiene buena memoria. Sí, y La escalera de la siempre formalidad. de la formalidad, y era muy, contiene todo esto que está Hay mencionando. que Muy hablarle a la bueno. alcaldesa Aranda de la escalera de la formalidad, senadora, mañana. No, pues tiene todo Claro. para enseñarle. No, Además, mire, yo pienso que el tema de los pequeños negocios de este país ha sido un tema muy descuidado y esa es la clave para el bienestar social. Porque usted cuando ve cómo viven los colombianos, la mayoría viven de la informalidad.
Y esa es la gran economía de este país, es la economía del empleo, es la economía de la subsistencia. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos en buscar mecanismos para que esos negocios puedan progresar, para que se encadenen, para que se asocien, para que puedan tener compras centrales que les abaraten los insumos. Es decir, aquí hay mucho que hacer, porque como no se ha hecho nada, y como dice Carolina, estos no son temas que yo me inventé para la campaña. Estos son los temas en los que yo vengo trabajando los últimos 10 años. Sobre todos estos temas tengo proyectos de ley. Sobre todos estos temas he hecho debates de control político, he planteado soluciones. Yo no me lo estoy inventando para campaña porque yo no creo que Colombia merezca una persona que va a llegar a aprender o a inventarse qué va a hacer cuando lo elijan presidente. Yo creo que Colombia merece un buen presidente y yo no me metería en esta contienda si no sintiera que tengo la capacidad, no para devolverles a Colombia con una varita mágica sin problemas, pero sí para que podamos decir, mire, estos problemas los hemos tomado, los encontramos así y los vamos a devolver así. Y si empezamos a seguir una ruta de trabajo en unos años, vamos a ver que Colombia empieza a evolucionar y que la gente empieza a sentir bienestar social, que sus problemas se empiezan a resolver. Colombia lo que necesita es un presidente con pasión, que quiera a los colombianos, que esté dispuesta a meterse en el territorio y a empujar esta mula varada que a veces parece que fuera Colombia en este pantanal. Y yo tengo las botas puestas. Queda clarísimo, Qué bonita competencia, frase. carácter y conocimiento. Yo le voy a cambiar el tema, senadora, y quisiera conocer su opinión frente al futuro de nuestro representante Carlos Eduardo Osorio. Digo nuestro, pues porque es de la tierrita, yo sin ser activista, pues de su partido político me siento muy afín a él. Y siento que él hace una muy buena tarea en este momento en la oposición. ¿Qué opina de su futuro político? ¿Creería que debería mantener la Cámara o pasar al Senado o mejor una eventual alcaldía? Y segundo, ¿qué piensa de la posible lista a la Cámara por el Tolima? Bueno, no, yo veo que Carlos Eduardo ha venido haciendo una muy buena gestión, pero yo pues meterme en el futuro de él, imagínese, le queda a uno mal, porque si usted opina una cosa y no es lo que él quiere, pensará qué tal la senadora mandarme a eso. Entonces yo creo que pues eso lo definirá él. Yo pienso que el partido va a tener que tener una lista muy fuerte a Cámara, mirar si el diputado Pipe finalmente quiere avanzar a hacer el ejercicio, mirar cómo podemos consolidar una buena lista que amplíe las posibilidades. Nosotros tuvimos 2 cámaras y tenemos que volver a buscar esas 2 cámaras reales que se puede hacer. El Tolima ha sido muy uribista y el partido ha mostrado una enorme posibilidad de ampliación. Entonces yo creo que hay que seguir trabajando y que ojalá el partido entienda pues que las peleas personales no pueden acabar con la misión que tiene Colombia, que es tener un partido de oposición, un partido con estas ideas bien formado, bien organizado, que nos permita proponerle a los colombianos cambios estructurales. Senadora, bienvenida a Ibagué Mañana. Un abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz de estar contigo, Juan Pablo, con Carolina, con Jorge y con todos ustedes. Les mando un abrazo con todo el cariño.